Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos, saludos, aquí señor Antibano. Y bueno, pues tengo que explicaros un follón importante, ¿no? Una cosa que me ha hecho el OBS, una cosa, un acto bastante marrano, señor Antibano. Os digo, el programa de grabación que utilizo, pues lo configuré porque me estaba dando algún problemilla. Me parecía que el sonido era un poquito cavernoso y tal. Y bueno, pues lo configuré mal. Entonces el episodio que colgué, del episodio 3 pues sinceramente, va a tirones y mi voz se oye pues fatal, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo porque va a tirones, no quiero colgar eso. O sea, lo colgué, no me dio tiempo a revisarlo por el trabajo, porque bueno, pues como una persona adulta fuera de subir vídeos y de jugar a videojuegos, pues claro, también tengo que trabajar y tengo responsabilidades y cositas en mi vida personal. Entonces, bueno, pues he estado reconfigurando el programa de grabación y vamos, parece que ahora va niqueladísimo. Así que nada, pues voy a grabar otra vez el episodio. Voy a hacer prácticamente lo mismo que hice, ¿de acuerdo? Porque recuerdo perfectamente lo que hice con Monza Hawk. Y bueno, como tampoco lo vio media Europa el episodio que subí, eso sí, se me renderizó bien y se me pusieron subtítulos en inglés, que es algo que también había logrado hacer en algún vídeo que había probado antes de volver a subir pues vídeos al canal, que me gustó esa opción, que antes no estaba en YouTube. Y si alguien lo quiere escuchar en inglés, pues oye, creo que este también podrá hacerlo, porque también he descubierto cómo hacerlo. Bueno, pues nada, ¿qué teníamos que hacer? Pues habíamos hablado con Evelyn, pero no habíamos aceptado su misión. Entonces, si la Not much selecciono, room in the barracks, but there's nowhere I'd rather be. no me permite aceptar su misión. Pero no os preocupéis porque la aceptaremos muy rápido. Voy a explorar un poquito los barracones de los lados, ¿vale? Como digo, voy a repetir el episodio. Si alguno no vio el episodio de antes, pues ahora voy a hacer más o menos lo mismo, que fue explorar los barracones, ir a Baja Ciudad y después ir al puerto a hacer una misión. Que a lo mejor, si alguien vio el episodio anterior, puede adivinar cuáles son. Son contratos civiles que se llaman. También voy a leer libros, como este, pero no los voy a leer, o sea, en voz alta la mayoría de libros no los leeré. Lo que voy a hacer es que el personaje los seleccione y pasar el texto para que lo podáis leer. Y también, como esto es un poquito guía, me voy a preparar el equipo para obtener más dinero. Que con el mod de Kirkwall Expander hace falta bastante dinerito si queréis permitiros todos los caprichos. Como también necesito yo un poquito de dinerito si me quiero permitir el capricho de comprarme un equipo mejor. Que quizá ya vaya tocando para que lo veáis y no me va a gastar malas pasadas. Bueno, este es un cofre sencillo. ¿Va? No expliqué la mecánica de abrir cofres. A ver, los cofres en este juego, salvo que pongáis mods, solo los pueden abrir los pícaros. Aquí en de momento, en el equipo que tenemos dos pícaros. Tenemos a nuestro amigo Barrick, favorito de todos, y también tenemos a la misma protagonista, Montahawk. Entonces, los pícaros abren cofres dependiendo de su astucia. La estadística de astucia, que está en los atributos, ¿vale? Esta tiene 18, Barrick tiene también 14 por ahí, bueno. Algunos cofres los podrá abrir Barrick, otros seguramente mejor Munz ahora mismo, pero este lo pueden abrir los dos, porque es un cofre sencillo. Hay cofres de mayor dificultad, ¿vale? A diferencia de Dragon Age Origins, que hacía falta subirse una habilidad de pícaros para abrir cofres, aquí no. Aquí es la estadística de astucia la que os hace abrir cofres. Cuanto más difícil sea un cofre, pues más necesitáis de astucia. Más o menos es por dificultad 10 puntos más de astucia de más o menos el nivel del cofre. Que bueno, pues ahora mismo este lo podemos abrir fácilmente. Me dan unas botas que me lo dieron también en el anterior episodio, porque los cofres muchas veces tienen loot fijo, ¿vale? Entonces, a no ser que llevéis objetos, elementos que os lo modifiquen. Estas botas, me acuerdo que me las puse en el anterior episodio, tienen un poquito mejor de estadística que las que llevo, pero vamos, no os preocupéis, yo no me preocupo mucho por el equipo, porque con el DLC de objetos de objetos de esto de pues de regalos y cosas de esas de por promociones y tal que yo lo tengo,
pues tenéis un montón de objetos que mejorarán vuestro equipo. Nada, pues en el torreón del Vizconde, antes de irme, exploré más cosas. Y además, bueno, pero eso lo vamos a hacer enseguida. Además cogí misiones. La de Avelin, que la cogeremos enseguida, que es lo que os decía, la pillaremos prontito. Y el contrato civil, el de los buenos sabuesos abundan, lo podríamos coger. Y el de Menuda Araña también. Menuda Araña, una cuestión de seguridad pública. Afluencia de refugiados han pedido que se inspeccionaran las naves entrantes y se ha colado comida contaminada. Ahora hay por toda la ciudad cajas de fruta ribaina llenas de huevos de araña. Los animales aparecen por todas partes. Por la autoridad que se nos confiere se pagará una recompensa a quien quiera que nos libre de la plaga de arañas. Usad fruta ribaina como cebo en sus cubiles de baja ciudad y los muelles. Parecen reconocer el olor a su tierra. Bueno, lo vamos a aceptar porque tenemos que ir a esas zonas para empezar el equipamiento. Y esto está en Ciudad Oscura, que no creo que me dé tiempo a ir en este episodio, pero también la vamos a aceptar, ¿vale? Y así, cuando nos movamos, pues lo haremos. Esto de los contratos civiles, aunque te lo bajas con un mod, estaba en el juego diseñado antes de que eliminaran contenido para la salida, ¿eh? Entonces es una cosa que no se puede... Es una cosa que eliminaron y no termino de entender la razón de por qué, sinceramente. Porque esto de los contratos civiles anima mucho las misiones y da más variedad y más cosas que hacer. Bueno, nosotros no vamos a esperar, nosotros vamos a entrar. Podemos entrar a esta puerta, esa no. Por cierto, tengo un mod para que las obras de arte sean como más detalladas. Ahí. ¿Qué más cositas? Ah, aquí hay otro libro. Voy a seleccionarlos, como digo, y los voy a pasar para que tengáis pues cositas del lore. Yo la verdad es que el lore de Dragon Age lo conozco, bueno, puedo decir que moderadamente bien. Además tengo un libro y todo de todo el lore de Dragon Age, o sea que lo puedo consultar cuando quiera. Entonces, bueno, para que lo tengáis vosotros. ¿Qué más cosas? Bueno, este es el Senescal Brand. The office of the Viscount is not open to the public, especially recent arrivals not actually part of the public. Not going to happen. Esto no lo podemos abrir de momento, habrá bastantes puertas así, pero esta sí. Aquí teníamos bastantes cositas. Tenemos, primeramente, estos cuadros. Uno de ellos, el enigma de Kirkwall, que nos deja seleccionar. ¿Qué es el enigma de Kirkwall? Pues es básicamente para un logro, ¿vale? Que como veis, es una cosa un poquito de reflexiones de la banda de tres, que es una especie de magos investigadores del pasado, ¿vale? Pero bueno, lo seleccionáis y el logro está bien, está chulo. Es un poquito de investigación. Luego, la cicatriz Gran Reserva 534 de la Exaltada, es para una misión, ¿de acuerdo? Que es una misión de entrega. Aquí veis, cicatriz Gran Reserva de 534 de la Exaltada. La Exaltada es pues la edad quinta, la edad exaltada, porque en Dragon Age divide la edad primera, la segunda, la tercera, la primera creo que es la de los orígenes o algo así, en fin. La que estamos ahora es la del dragón, por eso se llama Dragon Age, el juego. Y entonces aquí pone el fruto de una rara colaboración entre vinateros, humanos y elfos. El resultado es un sabor que ha sido calificado de apropiadamente tenso. De vez en cuando lo piden en el bazar de Baja Ciudad, aunque los elfos rara vez lo hacen abiertamente. Creo que la edad exaltada es justito la que precede a la edad del dragón. Me parece así de cabeza. Entonces, cada edad dura 100 años, pues si nosotros estamos más o menos en el 30 y pico, esta botella tiene como 100 años. Bueno, no sé si me lo estoy así inventando, pero o estoy aquí desvariando un poco. Esto es de las misiones, esto es de contenidos premium, que estos son todos los objetos que os decía de los DLC de premios y cosas. Este lugar, el Emporio Negro, vamos a visitarlo antes de ir a casa, ¿vale? Pone aquí que vayamos a casa, pero no vamos a ir a casa, vamos a ir directamente al Emporio Negro cuando dejemos el Torreón del Vizconde. Y esto del Príncipe Exiliado son los DLCs, y estos son pues cositas de lore, ¿vale? Ya nos hemos enfrentado a los Hurlock, nos enfrentamos a los Genlock por el mod que instalé. Los sabuesos de Guerra Mavari no nos hemos enfrentado a ellos, pero tenemos uno como pet, ¿vale? Así que aquí lo pone, son fereldanos, ¿de acuerdo? Son una raza fereldana de perros, como ya os expliqué. Esto es de los ogros, ¿vale? Entonces lo podéis leer si queréis, que lo bajo. El demonio de la cólera es la pet que puede invocar Bethany gracias al mod de más especializaciones de los magos. Esto es del cadalso, ¿vale? Que lo leímos también. Y lo bajo para que lo leáis. Y
bueno, estos son los volúmenes que hemos ido leyendo. Creo que los he pasado todos, ¿vale? Los engendros tenebrosos, ¿vale? Esto no sé si lo pasé o no. Lo paso para que lo paséis. Para que lo leáis, quiero decir. Esto también, para que lo leáis. No lo voy a leer yo, ¿vale? Pero quiero que tengáis el lore aquí de Dragon Age pues, disponible en este vídeo, por si lo queréis leer. Esto sobre Kirkwall, sobre la guardia de Kirkwall. Cosas, un lore muy rico. Por eso también la verdad es que este juego me gusta. Y luego en personajes, pues aquí describen los que están con nosotros. Barrick Tetras. Monza Hawk, que es el protagonista nosotros. Que soy yo, vamos. Y aquí pone: Monza y Carver lograron escapar del caos. A unas penas se ingresaron a Lothering para llevarse a su madre y a Bethany cuando casi no había tiempo. Por cierto, Carver pues aparece que murió. Aunque le costase encontrar sentido a su existencia, al menos su muerte no fue en vano. Entonces ya está claro que no va a resucitar. El héroe de Ferelden se ha mencionado, es el personaje del que he importado yo la partida. Aquí dice lo que hizo. El héroe mató al archidemonio y sobrevivió para contar la hazaña. Una vez muerto, los engendros tenebrosos rompieron filas y su horda fue derrotada. Al terminar la ruina, el héroe de Ferelden tomó el manto del comandante de los guardas y emprendió la tarea de reconstruir la orden en Ferelden. Que fue una chica, de acuerdo, fue una elfa. Ha sido una elfa de lo que he importado, una elfa que se llamaba Mage. Vale, Bartran Tetras, pues si queréis leerlo, ¿de acuerdo? La biografía de Bartran. Muchas van evolucionando a medida que va evolucionando la historia. Y eso está bastante chulo. Bueno, esto es un cofre normal, ¿vale? Veis que yo lo puedo abrir y Barrick también. Pero si fuera un cofre más difícil, seguramente Barrick no podría. ¿Tiene cuenta que lo abra? Pues no mucho, pero lo I voy a don't abrir. think I can do that. Ah, vale, ¿no puedo? Pensaba que sí. Bueno, pues usa un pícaro de habilidad suficiente para abrir los objetos cerrados. Ahí pone, ¿no? Y me han actualizado el códice, supongo que con la mecánica de abrir la mecánica de abrir cerraduras. Supongo que me lo han actualizado con eso, sí, objetos cerrados, ¿veis? Para abrir cada una de estas cerraduras se necesitan 10, 20, 30 y 40 puntos de astucia respectivamente. Entonces, para abrir este, que es un nivel mayor que el anterior, necesito 20 puntos de astucia. Como yo ahora mismo tengo de astucia 18, me faltan 2. Pero bueno, no pasa nada porque voy a tener objetos que me suben pues la astucia. Y además hay, con los DLCs que tengo, hay un montón de cositas para sortear esa dificultad. Vale, pues no quiero irme de aquí sin explorarlo un poquito a fondo. Y vamos a ir aquí a esta puerta. Jolín, es que va mucho mejor, ¿eh? Es que si visteis el vídeo, que espero que no, por Dios, el vídeo que colgué del tercer capítulo, es que... Por cierto, lo siento, voy a desconvocar al sabueso que no pega mucho aquí en un palacio. La jerarquía de la capilla, ¿vale? Vamos a leerlo, lo voy pasando, ¿vale? Lo de la capilla ya sabéis que es como el Vaticano de aquí. Y además, en teoría, son los templarios los que a la capilla la controlan. Y la jefe templaria Meredith, la comandante de los templarios aquí en Kirkwall, parece ser que... Pues mira cómo se cuadra el tío. Parece ser que controla también a la guardia. Y nada, pues vamos a volver a entrar para coger la misión de Aveline, ¿vale? A esto entramos y ya veréis. Otra vez en los cuarteles. So, what can I do for you? Make a nose I'm none too busy. If there's something you need, I'm with you. Vamos a coger el trabajo. You had something you thought I would be interested in? My patrols may be empty walks in the dark, but there's something big coming up, and I could use you. An ambush, probably for a caravan, although I can't find any shipments that match up. Doesn't matter though. Highwaymen waiting for someone to rob. I'm putting a stop to it, my district or not. Si digo que lo hago a los guardias, pasaría la misión, pero no quiero. Voy a preguntar... I'm no guard, Evelyn. There's only so many of us. Temporary recruits are expected time to time, as long as they're competent. You still claim to be competent, right? Do you have a name or anything else to go on? Not important. If we show up and they attack, they're bad. Simple as that. I'll wager it's smugglers, though. Like I said, seems like an obvious trap for a caravan. Hombre, la verdad es que Evelyn no es que sea una detective de novela policíaca, está claro. You've been nosing around outside your commission. I have contacts, and they're complaining about a lack of meat. Thugs and such.
Someone is hiring. And 1 or 2 were told to prepare for travelers. You want to be good at this job? You pay attention to what's missing and when people arrange escape routes. Pero bueno, hace investigaciones, o sea que tampoco es una zopenca. Seems like you'd want to share this with your fellow guards. I will, if you sit on your hands. I'll send my alerts and someone else will lead a patrol. I just thought you'd like official sanction to cause trouble for once. Pues sí, cuenta All conmigo. right, Evelyn. I'll play guard for you. I knew I could count on you. They're hidden up Sundermount, remote and rough, but we can make good time with a shortcut this side. And no, you can't run off and do it without me. I trust you, but I have to be there. You're acting on behalf of the guard. Pues mucho mejor, la verdad, el ajuste que le he hecho, porque me estaba ¿cómo se dice? El programa de grabación, vamos. Me estaba ralentizando y ahora, bueno, se nota que esto va como la seda ahora. Vale, pues vamos, ya hemos visto todo lo que había aquí. Ah, mira, aquí hay otro libro. Algunos te suben documentos, libros, te suben el nivel. ¿Ves? Me ha subido un pelín. ¿Habéis visto que la flechita abajo, perdón, la línea de abajo se ha puesto un poquito blanca? Nada, pues un poquito lo leemos, lo pasamos. Lo podéis pasar vosotros si queréis despacito. Y vámonos de aquí, vámonos del Palacio del Vizconde, que está chulísimo, la verdad, está chulísimo. Vamos ahora, primeramente, aquí veis por primera vez el mapa y las localizaciones del mapa. Aquí es la casa de Gamlen, que tenemos que ir por Baja Ciudad. No podemos, de momento no podemos ir pues de viaje, en viaje rápido aquí. Hay algunas zonas que están cerradas, como el cadalso, y se abrirán prontito con misiones. El ahorcado no podemos acceder, tenemos que ir primero a Baja Ciudad, que hay un montón de misiones, como veis. Sí que podemos ir a los muelles. Y de noche en los muelles está la misión de encargo, que era la de Sebastián, ¿vale? Y luego, si seleccionamos las afueras, este es el Monte Hendido, que aquí están las misiones. La de Avelin es esta, aquí en la emboscada en el Monte Hendido. Y en la Costa Herida está la otra de Sebastián, el encargo, y muchas más. Pero de momento no vamos a salir de Kirkwall, vamos a ir descubriendo Kirkwall. Ya estuvimos en la Alta Ciudad y ahora vamos a su opuesto, Baja Ciudad, donde vive la plebe, donde vive la chusmilla. De la cual nosotros somos parte, por cierto. Hasta que empecemos a ascender, por eso aquí hay como una especie de símbolo que son como unas esposas. Vamos a ir a Baja Ciudad. Y para que veáis... Ay, no, pero... Bueno, a Baja Ciudad de momento... Ay, bueno, da igual. Me da un poquito igual ir a Baja Ciudad y luego ir a otro sitio, porque lo mismo me da. Quería ir al donde el Emporio Negro primero, que es otro sitio de un DLC, pero en verdad me da igual, me da lo mismo. Voy a ir primero a Baja Ciudad y a comprar cosas. Que con el mod, pues debería verse un poquito distinto. Bueno, ahí está Alta Ciudad, toda blanca y toda bonita y repulgente. Y Baja Ciudad toda mugrosa. Y más mugrosa todavía, como os digo, gracias al mod. Great ancestors, no. You know what Orzammar is? It's cramped tunnels filled with thug shit and body odor. And every person there thinks he's better than you because his great-great-great-grandfather made a water clock or something. But they're your people. Don't you even wonder what it would be like? I have a good imagination. Why would I waste it on that? Bueno, de momento vamos a hacer una cosa. Este tiene una marca de entregar misión porque es el que teníamos que entregar la botella de vino. Es interesante que las misiones de entrega las hagáis lo más pronto que podáis, aunque bueno, no todas las podéis hacer al principio. Vamos a entregarle la botella. Something of yours, Sarah. A strange turn. Thank you. ¿Veis? Nos dan 50 de oro y además pues de la cicatriz de gran reserva, ¿vale? Bueno, pues eso lo entregamos, ya no está en nuestro inventario. Y bueno, ¿qué vamos a hacer aquí en Baja Ciudad? Pues vamos a hacer compras, porque con el mod hay un montón, hay un bazar aquí que se ha montado entero. Y además misiones extra y cositas. Por cierto, este es Vincento, que es un paisanejo. Bueno, aquí está la explicación de Baja Ciudad, ¿vale? La voy a bajar para que la podáis leer si queréis en el vídeo. Y Vincento es un antivano como yo.
Es un antivano como el señor antivano, pero vamos, tampoco os veáis que aquí tiene todo feo, todo feo. La razón, eso sí, le puedo vender la chatarra que me haya salido. La razón de que esté aquí es porque luego es importante, bueno, es importante para una misión. Solo está por el día, ¿eh? Por la noche la mayoría de los mercaderes que veis aquí no están. Y este, por cierto, el sastre, One so wealthy could use a new pair of boots, yes? botas no, pero para Barrick voy a... Este tiene cosas de tela. Y es interesante que reviséis lo que hay. Porque este tiene, aparte de una mochila, que interesaría comprarla más adelante, poquito más adelante, para tener más espacio en el inventario. Porque hay mods que te ponen inventario ilimitado. Pero bueno, yo no me los he instalado, ¿vale? Porque quiero ir yo jugando con el espacio y también que tenga esa dificultad. Voy a comprar el arnés de cuero inscrito, que no añade estadísticas, pero mejora la armadura de Barrick. ¿Qué significa eso? Pues veréis, Barrick, los personajes, a no ser que les metáis mods, no pueden ponerse equipamiento, ¿vale? Casi todo el equipamiento, este por ejemplo, solo se lo puede poner Hawk. Barrick, veis que esto no puede ponérselo. Pueden ponerse cinturones, esto sí, cinturones, collares, anillos, eso se lo pueden equipar y armas, claro. Pero lo que es armadura no pueden. Pero ellos tienen en cada acto, hay 3 actos, el primero, el segundo y el tercero, este es el primero, pues tienen la posibilidad de obtener, o comprando en algunos sitios, o por misiones, tienen la posibilidad de obtener mejoras a su equipamiento. Acabamos de encontrar la de Barrick, que le da una ranura para meter una runa. Que en principio yo sé qué runa le voy a meter, pero aquí no la podemos encontrar. Ni la podemos fabricar, tampoco ni nada. Sin embargo, con el mod de aquí de Kirkwall Expanded, fijaos aquí hay un montón de cositas, aquí hay un bazar, es que es un bazar. Y esto es solo la parte de arriba, que después veremos la parte de abajo. Con el mod de Kirkwall Expanded tenemos aquí un carnicero, aquí. Tenemos libreros que venden, bueno, no los tenemos de momento, pero lo sabremos más adelante. Tenemos para comprar aquí, que vale nada, el guiso de baja ciudad que nos permite regenerar energía y nos da un incremento en un atributo aleatorio. Pero eso solo podemos hacer cada vez que entramos, ¿vale? Pero vamos, está muy bien. Aquí veis todos los pescados. Está muy muy bien lo que te añade. Y esto me interesa mucho. Rina, la enana esta, Greetings to you. que os dije en el anterior vídeo que el mod Kirkwall Expanded añade enanas, que sorprendentemente en el juego original no estaban, vamos. Pues Rina tiene en su tienda Orzammar y más. Orzammar recuerda la capital de los enanos. Tiene armas un poco, pues, que son un poco pochas, no son gran cosa. Tiene armaduras bastante mejores, ¿vale? Bastante mejores, aunque algunas son de restricción de... Por ejemplo, esta solo se la puede poner Barrick o Monza. A ver, este es de Barrick o... No sé exactamente por qué está restringido. Pero bueno, eso tengo que mirar. Pero aunque las armaduras sean de Barrick y no sé por qué las tengo restringidas, en un caso o en otro, no sé si habrá algún conflicto con el mod, no sé. Lo que... Esto es para Monza, ¿no? Esto sí que se lo puede poner Monza. Sí, está mejor al subir el nivel, por cierto, las botas nobles de enano. Y me da destreza y astucia, o sea que está bastante bien. Y fijaos, la armadura es un 65. Y no vale mucho, vale 63. Está bastante guay. Está bastante guay. Esto también están bien y los puedo usar. Esto mejora la habilidad de las mascotas de combate. Por ejemplo, el perro. Y hay otras mascotas, son mascotas de combate y mejora sus habilidades. Además, hacen más daño. Pero de momento voy a comprarme esto. Le voy a vender, eso sí, la armadura que era más simple, esta. Y las botas de cuero vasto para sacarme un poquito de dinero. Y el equipo de curación también se lo voy a vender. Porque más adelante Bueno, el juego tiene un algoritmo que te calcula cuándo puedes comprar cosas. Pero lo que me interesa de esta es este aspecto. Tiene aquí también un pack de runas que te darían runas aleatorias. Eso está bien cuando tengáis dinero comprarlo. Bombas de lirio. Una poción para ganar experiencia. Tiene cosas interesantes. El repelente de bestias, que es para que las mascotas tuyas no peleen. Aunque yo sinceramente nunca lo conseguí usar bien. Tiene runas de un mod que instalé, que es el mod de nuevas runas. Esta es la runa de el mataparientes. Y eso
mata congéneres y hace daño a humanos. Ah, y tiene... Esto es para Barrick. Esto es... aumenta la velocidad de ataque del amigo, del enano, de Barrick. Pues me la podría poner. Eso sí, vale un pelín cara. Uf. Bueno, venga, me la voy a comprar. Y lo que quiero es contratar a esta mercenaria, a Eris. Un contrato de mercenaria de Eris. ¿Quién es Eris? Pues lo describe aquí en el contrato. Una expulsada de una familia una vez noble. Lady Eris entrenó por muchos años entre las filas de la poco conocida Orden de los Caballeros Rúnicos antes de ser exiliada de Orzammar por un crimen que ella nunca confesará, nunca dirá. Y bueno, pues es una... tiene habilidades, ¿veis? Que tiene dos habilidades especiales, Runblade y Protect. Runblade, pues supongo que hace más daño con la hoja, y Protect, eso es que se le pone un escudo para aguantar más. Es un tanque y cuesta contratarla 20 bits. ¿Qué son bits? 20 monedas de cobre, o sea que eso es una miseria. De todas maneras, mira, Barrick, ya habéis visto la animación, es que eso quiere decir que la ha sumado. De todas maneras, voy a hablar primero con Lady Elegant. My. If it isn't Hawk. A ver qué me dice. Still up to old tricks, Elegant? Lady Elegant, if you don't mind. I'm a married woman now. Last time we met, you were still working for that brutish thug, Mirren. Things have been going well since then? Voy a contestarle con la frase chistosa. Could be better. Could be worse. I often feel the same way. You may recall I supplied the Red Iron with potions. I'd be willing to extend you the same courtesy if you like. All I ask is you inform me of any interesting reagents you find. In exchange, I'll approach my contacts on your behalf. And of course you'll need the appropriate recipes, such as this one. Free, for old time's sake. Pues sí, me da... Igual que el anterior con el que hablé, que era el de las runas, el enano de las runas en Alta Ciudad. Me dio una receta de runas, esta Lady Elegant. You should meet my husband, Hawk. Perhaps an evening out sometime. Bueno, había que abrir un poquito de flirteo, pero bueno. Esta me da la receta de una runa, ¿vale? Que es la runa élfica. No la puedo fabricar, no le expliqué en el anterior episodio cómo se fabrican aquí los diferentes objetos de artesanía. Pero tenéis que encontrar estos ingredientes, básicamente andando por el mundo. Pueden estar en las ciudades y cuando encontréis estas cantidades ya se desbloquea ese objeto de artesanía. Cuando encuentre estas cantidades de ambrosía, de embría, de hierba usada y raíz élfica, pues desbloquearé el poder hacer la poción de raíz élfica. Y siempre pues la podré fabricar, no me gastará nada estos ingredientes y estará interesante porque veis que regenera salud y quita heridas. Como lo que acabo de vender, pero regenerándome bastante más salud que una poción de salud normal. Bueno, estaba yo mirando. Aquí no hay nadie para comprar, pero quiero ir... Mirad aquí una cabra. Ah, me han dado un recurso de fabricación. Una cabra de... leche de cabra. Vale, pues esto no lo sabía. Esto no sabía que se podía hacer. Bueno, vamos a bajar por aquí, por este callejoncillo. Aquí hay un barril. A ver, no voy a abrir las cosas estas, aunque me darían monedillas, porque en principio lo voy a dejar para cuando tenga más nivel, ¿vale? O cuando tenga runas que me aumenten la ganancia de monedas. A ver, vamos a mirar qué hay aquí. Una daga que está bastante bien, esta es de color naranja, está bastante bien y mejora la apertura de cerraduras, pero es un pelín cara si quiero comprar más cosas, no la voy a comprar de momento. Y a ver qué tiene más. Tiene diseño de runa de agresión, que esta es del mod. Incrementa la generación de amenaza. Esto estaría bien para Ablin, pero... Bueno, no vale mucho, pero bueno, si me sobra dinero la compro, pero de momento no creo que la pueda fabricar. De momento. Y aquí la runa de exaltación. Una runa que hace daño a los Kunari. Recordad que los Kunari son como una especie de humanoides, de humanos. No son humanos. Humanoides como medio gigantes, con unas espaldas tremendas y cuernos, y los vamos a ver en el puerto, por cierto. Bueno, aquí ya sabemos lo que vende este, se queda en el vídeo, por eso también grabo, ¿vale? Lo venden en Anete este, el armero. Y a ver, en el Emporio de Baratijas, ¿tienes algo interesante? Pues la verdad es que no demasiado. Tiene la... Ah, bueno, sí, tiene la runa, esta runa es de un mod, ¿vale? De la runa de discusión.
La runa esta, aunque ocupa un espacio, no vale nada de dinero. Y si la ponéis aquí, por ejemplo, aquí en un sitio que no estorbe mucho, y clicáis, los que lleváis en el equipo empiezan ellos a hablar, a usar los diálogos que no hayan usado hasta entonces. O sea, que si queréis apurar todos los diálogos, tenéis que usar esta runa, es lo mejor. Y aquí, por cierto, está la fruta, una caja de fruta sin vigilancia, que es son plátanos, por cierto, que son los que tenemos que usar para las arañas. Claro, esto ya sé por qué son plátanos. ¿Sabéis que hay una araña? Andraste's grace be with you. Sí, también contigo. Esa es de la capilla. ¿Sabéis? Aquí hay un pato, por cierto, una oca. ¿Sabéis que hay una araña que anida en los cocos, que es de las más mortales? La araña del banano, me parece. Que los que cogen bananas, que se tiene que subir en las palmeras, en países tropicales, y les pica, vamos, eso es una tortura. Pues yo creo que debe estar inspirado en eso. Bueno, nosotros la hemos cogido, o sea que ya podemos, como pone aquí, está en inglés, ¿eh? Aunque hay parte en español, es curioso. Podemos atraer a las arañas en ¿dónde tenemos que atraerlas? En Baja Ciudad y en los puertos, ¿vale? Pero bueno, antes de eso voy a mirar cositas. I've many goods here if you wish to trade. Estos son las mercancías de... Mira, aquí hay corrinos, chicos, y hay patos y cosas. Mercancías de I've gaming. many goods here. A ver, este tiene armaduras que están bastante bien, sobre todo esta, la armadura del artificiero, ¿vale? Y tiene collares que tampoco están nada mal. Esto da más salud, más curación y disminuye el costo de invocar a mercenarios, que enseguida voy a comprar al mercenario, por cierto. Y los enemigos sueltan más dinero, no es ninguna tontería. A ver, da más experiencia, esto lo quiero. ¿Vale? El recuerdo de los amados. Esto da más experiencia. Tenéis los textos de lore, que también los de los módulos lo han metido ellos, ¿eh? O sea, esto no estaba en ningún sitio. Lo han metido ellos y es lore de las cosas que se compran. Y está muy guay. Y luego, ¿qué más? Esto no está mal. Un famoso asesino antivano. Aumenta el crítico, la astucia, el crítico, el daño crítico. Se dice que dejó uno de estos anillos en los umbrales de cada una de las puertas de cada una de sus víctimas la noche antes de que los matara. Los deja. Bueno, esto está también bien, pero bueno, de momento mejora el daño para las granadas elementales. Eso estaría muy interesante, pero de momento no lo vamos a comprar porque Here if you wish to trade. vamos a ahorrar un poquito de dinero, ¿vale? Esto sí que me lo voy a poner porque quiero que me den experiencia. ¿Y cuál era el que daba más dinero? Lo que pasa es que si me pongo uno no me pongo otro. Aunque se lo puedo poner a cualquiera de mis compañeros. Eso sí que es verdad. Vale uno, eso sí. Es un pelín caro. Voy a ir primero a hacer lo que quería hacer. A ver, ¿qué tiene esta? Ah, esta tiene sobre todo, es interesante que sube con el nivel. Es un bastón que hace daño de naturaleza, que Bethany todavía no tiene ninguno para usarlo. Y tiene 3 ranuras. Muy interesante y muy bien. Eso estaría muy bien tenerlo. El lamento de la mujer del pescador, la destreza, esto me mejora, interesa. El anillo de las espesuras, de la salvajeza, que da calming. ¿Qué significa calming? Eso quiere decir que no hace que las pets tuyas no ataquen, ¿vale? En principio. Canciones de la superficie. Este estaba muy chulo. Esta incrementa las habilidades de los mercenarios y mejora el subir de nivel y da velocidad de ataque, fortaleza. No es especialmente caro. Ese lo usé mucho. Y esta tiene un montón de pociones, de comidas, incluso trampas. Que esos los voy a comprar porque eso es una cosa que tiene este juego y son muy baratas. Y a lo mejor me da tiempo a enseñaros alguna. De momento compro 22, que ya veis, me ha costado nada. Y os enseñaré cómo funcionan. También tiene receta, infusión de hierba usada. Tiene recetas de comer. Ah, y esto es para Bethany también, que le da maná. Bueno, de momento no lo voy a comprar, pero ya sé que está aquí, ¿vale? Todo el primer acto va a estar aquí. Lo que quiero comprar, antes de irme a otros sitios de aquí del mercado, ya veis todos los mercaderes que añade el mod, que te puedes perder aquí. Lo que quiero comprar, como os dije, es el contrato. Esto está muy guay. Da ataque, velocidad de ataque, mejora subir el nivel. Esto también está bastante bien. Da bonificación al daño elemental, evadir trampas. Evadir trampas, ¿eso qué quiere decir? Pues más adelante veréis que salen trampas y los pícaros, habitualmente los pícaros, pueden evadirlas
haciéndose una voltereta, está muy guay. Lo que pasa es que eso no os hace ganar experiencia, a lo mejor es desactivarlas, pero a veces no veis una trampa y la queréis evadir, pues esto os mejora la posibilidad de hacerlo. Pero lo que quería yo comprar a esta era el contrato de Eris. Lo vamos a comprar. Y el contrato de Eris me permite invocar a Eris como mercenaria. Podemos dejar aquí. ¿Quién es Eris? Pues la voy a invocar para que la veáis. Aquí la tenéis. Eris es una enana mercenaria, una caballero rúnica. Que fijaos, el modelo está muy guay. No habla mucho. Esto es lo único que suelo decir. En combate dice alguna cosita más, pero no se puede interactuar con ella. Tampoco afecta a la historia, a los mercenarios. Algunos mercenarios dan utilidad, ¿vale? Aparte de ser, pues, soldados. Pero bueno, no es... Ah, aquí hay un folleto, no me había fijado. Recuperemos las calles, refugiados fereldenos, soldados Kunari y luego que esclavistas de Tevinter secuestrando a nuestros hijos de sus camas, se acabó. Dejemos claro que los habitantes de Kirkwall no van a tolerarlo. Tenemos que unirnos para echar la basura extranjera. Las marcas libres para los marqueños. Si te importa nuestro futuro, únete a los amigos de Kirkwall. Recuperemos la ciudad. Estos son como... Estos son como el partido caja, ¿no? De aquí de Dragon Age. Bueno, vamos a bajar por aquí. Porque quiero mostraros más partes de aquí de Kirkwall. Esto es el mercado, como dije. Que ya hemos estado viendo algunas cositas. Esto de momento no se puede seleccionar, pero más adelante sí que lo haremos. La runa de discusión, fijaos. Being a guardsman seems like a better life than being a soldier. Oh? My brother was a soldier. It's all about taking land and serving some king you've never met. Guardsman. I think Uncle Gamlen comes here. Ay, vale, se ha interrumpido porque... No, pero no vivo aquí. Se ha interrumpido porque he llegado a un sitio de interacción. Bueno, pero no vivo aquí, ¿eh? Bueno, no pasa nada, tampoco... Fijaos aquí los humos que salen de aquí, de este sitio. Bueno, esta es una que da misiones, la sargento You hear Joanna. about the Amaranthine traitors? Vamos a ver qué dice. Some harebrained nobles in Amaranthine were conspiring against the Warden Commander. A truly stellar idea, if you know anything about her. We caught most of the conspirators, but a few fled by sea and came here. We're offering a bounty. And the city guard is all right with me killing foreign nobles? We tried getting permission. Lots of bowing, lots of flowery phrases, and a great deal of nothing from the Viscount. I came here to do a job. So if the Viscount gets his precious feelings hurt, he can take it up with the Warden Commander. Sounds like the Warden Commander could be deposed if she's not careful. True. The Amaranthine nobles are still a trifle upset about the whole burning down of their city. But with Vigil's keep and all the trading costers, I think the Warden will do just fine. Tell me what I need to know. Here's a list of names and descriptions. Anytime you end one of the bastards, let me know and I'll reward you. Better act fast, though. We're looking for them too. Aquí todo es encargarte a piolar gente, macho. Pues eso, me han cortado el diálogo de Bethany que tenía. Eso, claro. Pírate, que está mal caído. Pero el donde decía Bethany que vivía nuestro tío es aquí, ¿vale? Es aquí en esta puerta, la casa de Gamlen. De momento no vamos a entrar, ¿vale? Porque si no, mirar el inventario de allí me puede llevar pues, un montón de tiempo. Lo que voy a hacer es... Ah, una paloma. O sea, ¿lo estáis escuchando? Hacen ruido de paloma. Eso es del mod, ¿eh? Eso no estaba en el juego original ni mucho menos, ¿eh? Y aquí un nuevo códice, los elfos de las ciudades. I won't complain about Uncle Gamlen's house anymore. I've brought my family there twice this year. What more does she want from us? ¿Vas a meter algo jugoso? No. Bueno, pues tenemos lo de los elfos de las ciudades, que, como os dije, me instalé un mod para que tengan aspecto de elfos de ciudad distinto de los elfos nómadas. Y el diario... Bueno, esto es lo de la misión de los conspiradores, que esto es conspiradores de Amaranthine. Amaranthine es una ciudad que está al norte de Ferelden.
Que, bueno, eso si veis, si jugáis Dragon Age Origins, en la expansión que tiene, pues ahí pasan cositas. Entonces, de lore, bueno, lo de fabricación, aquí está cómo fabricar cosas. El folleto mal copiado, ¿qué es esto? Ah, bueno, esto es lo del folleto, que se ha quedado y todo aquí en... Y lo de los elfos, aquí está, para que lo leáis, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí está, creo que lo de la jerarquía de la capilla lo he leído, voy a pasarlo un poquito más despacio, que lo podáis leer. La jerarquía del círculo también lo voy a pasar un poquito más despacio, que lo podéis leer. Y vamos a ir con lo opuesto. Esto, por cierto, este árbol que está en el centro de la alfería. I don't suppose you've heard of any work? Not yet. The Shem who oversees the docks says he doesn't want any more knife ears than necessary. Luego iremos a los puertos. Bloody Shems. We work as well as anyone else. Recordad que con mods podéis jugar a él como elfos, ¿eh? Bueno, el árbol este se llama el Benan y lo plantan los elfos de las ciudades en las elferías, que son como sus barrios, hay sus guetos, para recordarles su origen, y es de las poquitas tradiciones que mantienen de cuando pues todos los elfos tenían una civilización floreciente. Bueno, vamos a ver. Hoy las palomas me hacen una gracia. Bueno, aquí tengo marcas que indican dónde están lo de los escondrijos de las arañas. Que pone ahí, además, pone colocar cebo. Place bait. Las vamos a baitear. Ah, antes de eso, fijaos. La hierba usada, aquí tenéis el texto de lore, es uno de los ingredientes. Vale, hierba usada, ¿vale? Entonces ya lo he cogido aquí, tengo un ingrediente. Vamos a empezar con esto. Fijaos en lo que hace Eris. Y vamos a empezar. Venga, vamos. También ha usado Barrick el tiro de anclaje. Vamos a invocar a nuestra pet, al demonio de fuego, que aquí no creo que nadie se vaya a coscar. Jolín. Pegan bastante, tío. Ah, mira. ¿Qué ha hecho el demonio de fuego? Pues os diré qué ha hecho. A ver, esto es una cosa que... Si visteis el vídeo anterior, pues la verdad es que no pensaba que pegaba tanto. Esta habilidad hace que ganan nuevas habilidades. Entonces, y ganan bonos al daño de fuego y a la salud. Entonces, es más difícil, es más tanque, es más difícil de matar al demonio de fuego. Y además la nueva habilidad es un pedazo petardo, como habéis visto, de 3 pares de narices. Este códice es de las arañas gigantes, lo leo, ¿vale? Y... Eris no le ha dado tiempo mucho a lucirse. Será mejor que no invoque al demonio de fuego en la siguiente tan rápido. Aquí tenéis otra salida de Kirk. ¿O deberíais tener? No, aquí. Esta es otra salida que os permite salir de Kirkwall, pero de momento no la vamos a usar, ¿vale? Ya sabemos que está aquí al lado de aquí de este estanque. Caramba, qué explosión, ¿no? Y pues está en pesadilla, o sea que tienen más vida los enemigos de lo normal. Aquí en este callejón había algo que a lo mejor me interesara. No, pero por esta alcantarilla más adelante me dan una... Tengo que bajar para hacer una misión, pero bueno, bastante más adelante. Nada, os enseño aquí un poquito los detalles de aquí de Kirkwall. Los detalles de la baja ciudad de Kirkwall. Es un barrio, pues ya veis, son barriadas humildes. Y no vamos a invocar esta vez al demonio de fuego. A ver lo que nos cuesta hacer aquí lo de las arañas. A medida que avancemos en la misión, por cierto. A ver cómo se luce Eris. Ahí va. Vale, esta está muy abierta. Vale. ¿Y esta? Esta es la peor. Barrick tiene... Bueno, tiene para esto, pero no hace falta. Lo que sí vamos a usar es la bola de fuego, que no creo que nos haga daño. No. Le hacemos daño a las arañas. Pero fijaos, ha usado... ¿Por qué estoy congelada? Porque Eris ha usado una habilidad, una magia. Estoy congelada y ralentizada. O sea, no me ha hecho daño la magia que ha usado Eris, esa especie de... Es el
el aliento invernal o algo así se llama. Lo que ha usado Eris, porque es una caballero rúnica, usa magias, pero más que ayudarme me ha dificultado, porque me ha dejado congelada. Entonces, hay que tener cuidado a veces, ¿vale? Y Eris, pues, es de las poquitas mercenarias. Yo creo que... No, hay otro mercenario también que enseguida veremos. Ese también hace daño del juego. Bueno, aquí... En este lugar... Si nos queda algo por hacer, quizás sea... mejorar el equipo de Aveline. Que eso lo puede hacer este hombre. Porque este vende... Bueno, todo ya digo, es más bien pochete, pero vende la protección acolchada para Aveline, ¿vale? Que le da más ataque. Lo vamos a comprar, ¿vale? Y nos quedamos con 44 de plata, que no es mucho. Podríamos coger esto. Barrio de la Forja. Nada, es una sección simplemente. Tiene lugares que luego hay misiones que tenemos que entrar por esta puerta, entrar por esta puerta. A ver, el problema de Dragon Age, los escenarios están bastante guays. Están bastante bien currados. Pero el problema es que, claro, que el cual no es tan grande la parte de recorrer. Luego hay misiones y todo que, bueno, pues son estancias que lo amplían bastante, estilo Skyrim. Mira, ahora ya le caigo bien. Pero bueno, de momento lo que vamos a hacer es... de momento, como en el mercado hemos estado, vamos a volver de todas maneras al mercado. Luego hay mods también y equipamiento que permite correr más rápido y cosas así. Pero bueno, de momento vamos a dejar. Lo que no sé si me harán falta más... y tengo estas botas y no me las... Y quiero ver cómo lucen, a ver. Noble Boots. Hombre, no le pegan mucho con... Aunque las botas estas las puedo vender, sinceramente. Bueno, tiene un poquito más de armadura. Estas tienen menos. Tienen más armadura. Me tienen menos las que llevo puestas, pero... Vamos, merece la pena por las estadísticas. Bueno, luego veré si las vendo para poder comprarme alguna cosa. Tampoco me dan mucho, dos de plata. Para la mayoría de cosas son bastante más caras. Y hay aquí muchas cosas jugosas. Aquí ya digo, el amuleto este del charlatán, aunque no puedo comprarlo. Las ropas estas, bueno, ya están fuera de mi alcance. Ya con poquito se han quedado fuera de mi alcance. Aquí todavía no podemos entrar, pero más adelante nos dejarán. A ver... estos son sopitas, recetas. Es interesante conseguir recetas, si se pueden. Esta no mucho, pero de runas, de cosas así, sí. Y esta... podría comprármelo. Es una mascota. Un Nook de la superficie. O una araña entrenada. A ver, araña entrenada. Vale, vamos a llamarla Carlota. Vale. A ver, esto es una pet de recolección. ¿Qué es una pet de recolección? Las pets de recolección, si las invocáis... Ostras, pues para ser una pet, madre mía, es una araña con todas las letras. Las pets de recolección permiten, pues cuando las invocáis, a veces encuentran cosas de dinero, de objetos, pociones, que puede ser interesante vender, Bueno, de momento vamos a dejar los barrios bajos, vamos a salir por aquí, por ejemplo, se puede salir, así que vamos a dirigirnos hacia allá. Madre mía, está aquí la gente necesitada, Se da el aspecto que en verdad yo creo que los desarrolladores le quisieron dar a este barrio, un aspecto destartalado, así de humilde, vamos, de extrema pobreza. Bueno, una cosita también voy a hacer es colocarlo aquí por si quiero quitármelo. Y colocar también a Eris por si quiero invocarla. Y la runa aquí de esto por si quiero. Y esto también me lo voy a poner por si quiero usarlo. Está gracioso de las palomas. Bueno, aunque no creo que las palomas contribuyan a la limpieza de esto. Voy a si quito la invocación de la araña, pues se vaya.
Y hay varias pets, y no son muy caras, que se pueden invocar. Bueno, vamos a ir a los muelles a continuar con la misión esta. También me ha salido, por lo que veo, la ciudad oscura. Que eso es donde está la misión de los sabuesos. Pero de momento no hay ninguna misión principal que me haga ir allí. Vamos a ir a los muelles primero. Y seguimos con la misión de las arañas. Entonces... a ver qué... Creo que el mod que me instalé de aspecto... Están hablando, tampoco quiero interrumpir tanto. I was a soldier and he was a Templar. We knew that our personal lives would have to wait. Distance never mattered. But we ran out of time. It is what it is. Now that he's gone, do you ever wish? That's too personal. Bueno, voy a mostraros cómo se usan las trampas. Bueno, también voy a invocar al... Bueno, no voy a invocar al perro para que lo veáis mejor. Si sabéis que os van a salir enemigos, que aquí me van a salir cuando utilice esto, podéis colocar unas pocas trampas por los alrededores. También hay otras formas de usarlas, ¿vale? Pero podéis convocar unas pocas trampas que, por cierto, no necesita ser siempre la protagonista quien las utilice. Por ejemplo, Barrick la puede utilizar sin esperar al CD de la otra, ¿vale? El CD de el quien la haya usado antes. Entonces, veis que ya tenemos dos colocadas. Pues invocamos ahora a las arañas y van a salir por aquí. Entonces, vamos a mostraros cómo usar las trampas. Vamos a por aquí atrás. Y me voy también atrás. A ver si vinieran. Lo malo es que están viniendo... Está la mercenaria aquí llamándoles la atención. Pero bueno. ¿Veis? Ahí. Acaba de caer en la trampa, ¿vale? Y eso la paraliza. O sea, eso está muy curioso, la verdad. Muy interesante. Vamos a utilizar esto ya, venga. Y no voy a invocar al demonio porque está aquí mirando, el templario. No pasa nada, no pasaría nada si invocara al demonio, pero bueno. Pero por ser un poquito los friendly. Y aquí está Evelyn. Podría hacer taunt. ¿Veis? Aquí la ha parado. Ha saltado la trampa y se ha quedado quietecita. Le ha pillado una de las patas que tiene, una de las muchas patas que tiene. Pues lo de las trampas, esto lo añade el mod de Kirkwall Expanded y está, vamos. Está muy práctico. Vale, pues entonces estas arañas ya están. No me suelta ninguna nada de loot, pero bueno, seguimos avanzando en la misión. Este es el complejo Qunari. Y esto es un Qunari. Voy a hablar con él para que veáis un poco. De momento no podemos ni interactuar. Aquí están todos los Qunaris, aquí como jugueto. Pero más adelante nos darán una misión para entrar y hablar con ellos y cositas. Vale. Entonces, tenemos que seguir... Jolly. Jolly con el elfo. Barrio Los Almacenes. Vale, aquí no hay... Aquí solo hay ratas. Esto es un puerto. Pero en el otro lado sí que hay... Sí que hay telarañas. Así que vamos a ir hacia allá. Sí, porque estoy viendo las flechas. Sí. Entonces, vamos para allá. Lo de las trampas... Lo de las trampas está muy aprovechable. O sea, podéis usarlo para un montón de estrategias. Y son, de momento, las trampas que puedo usar son solo trampas de osos. Que es como una trampa pues, que atrapa a los enemigos, nada más. De hecho voy a colocar aquí algunas. Pero más adelante podréis usar otros tipos de trampas. O sea, que es que está muy guay eso. Venga, vamos a... Aunque vamos, no es tan eficaz como el demonio de fuego, por supuesto, está claro. Bueno, vamos a prestar esto. Podéis, por ejemplo, colocarla delante de vuestros magos, por si algún enemigo a melee se quiere acercar. O sea, tiene mucha utilidad.
Ay, wow, qué petardazo pega. La verdad es que el demonio de fuego tela, Voy a tener que cortarme de invocarlo porque es que es demasiado fácil. Luego tendréis trampas que hacen daño... ¿Se ha reventado a sí mismo? ¿Se ha inmolado? No, está aquí. Luego tendréis trampas que hacen daños distintos, daños elementales de distinto tipo. Está guay eso de las trampas. Not a wise place to linger. A ver si se vaya el demonio. Está guay, puesto. No podéis nadar, Este juego no permite nadar. Pero está bonito el paisaje, ¿verdad? Aquí el puerto de Kirkwall. De hecho, tengo la tarjeta gráfica. Tengo la gráfica un poquito. La tengo en... Ah, lo tengo muy alto. Vale. No sabía que lo había vuelto a colocar en muy alto. Vale, perfecto. Y creo que se está viendo perfecto, Este es un vendedor que tiene cosas interesantes, el mercader Feel free to sospechoso. look at my merchandise, if you've the coin. Tiene cosas como por ejemplo... a ver, tienen por ejemplo un vial de lirio corrupto, que esto sirve para poner una especialidad que tiene Bethany de invocadora. Pero tiene también diseños de runas, como la de astucia, que te da más posibilidad de evadir y desarmar trampas. Pero eso hace falta los ingredientes, claro, no es todo comprarlo. La fórmula de la bomba de alquitrán, que es un tipo de bomba. Una runa de suerte, que incrementa la oportunidad de encontrar equipamiento de calidad. Una rata para encontrar... Es una pet, ¿vale? Igual que lo que usa la araña, pues se usa la rata. Y un mercenario. El mercenario tres ojos, que este salía en Dragon Age Inquisition. Maestro de los trucos y las trampas, que está ansioso de prestar su pericia al precio correcto. No le llames un quincallero. Pues nada, pues es un artificiero, ¿vale? Habilidades especiales, artificiero. Pues nada, no lo puedo comprar, Cuesta un poquito más de contratar, fijaos. Cuesta 50 y la enana cuesta solo 25, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver. Ah, aquí hay más arañas. Vamos a utilizar la bomba de estas. No he plantado trampas, pero bueno, tampoco debería... Estas están paralizadas, sí. Pues vamos a aprovechar con Bethany y vamos a... Vale. Vamos a ver si Eris nos ayuda. Está aquí. Madre mía. Se han puesto conmigo aquí. ¿Quién ha usado...? Quizá haya sido la enana. Y me ha aturdido con eso. Bueno, de momento no nos están haciendo demasiado daño. A pesar de ser bichos que imponen bastante. A ver. Me temo que vamos a tener que invocar esto, Vale, sí, porque es que vamos. Mete que no veas. Mete que no veas. Ni Eris. Aunque use magia Eris, vamos. Aquí está Eris pegando espadas, pero vamos. El otro, el demonio de fuego, cuando usa esa habilidad, es que no tiene comparación. Bueno, vamos a ver. Vesícula biliar pequeña, vale. Esto es para vender. La araña gigante también. A ver, me lo he invocado porque no dure tanto el vídeo, sinceramente. O sea, a mí me gustaría que vierais las habilidades de Eris. En el anterior vídeo usó una tormenta eléctrica y estuvo muy guay, pero claro. Voy a comprar la rata, yo creo. O me guardo un poco de dinero. Venga, me guardo un poco de dinero. Porque aunque me gustaría tener la rata de mascota, de momento va a tocar ahorrarse un poquito de dinero. Si abriera cajas y todo eso tendría más dinero, pero claro. Quiero ponerme la runa de sacar más pasta, pero claro, todavía no me la puedo poner, Todavía no me la puedo poner. Porque necesito hablar con el que coloca runas, que es un enano. Vamos a salir del puerto, no por donde hemos entrado, sino por una vía alternativa. Y vamos a ir a donde me puedo comprar una runa antes de conocer la receta para fabricarla. Que eso me queda todavía un ratito. Vamos a ir al... Aquí tenemos la misión pendiente. Esta está hecha de los muelles. Para continuar con la misión de las arañas tenemos que volver aquí, ya veis, menú de araña, de noche, a los muelles. Pero no lo vamos a hacer. Vamos a ir
al Emporio Negro. Aquí está la misión de los sabuesos, por cierto, en Ciudad Oscura, que es un sitio que si baja ciudad pensabais que estaba chungo, pues Ciudad Oscura peor. Pero vamos a ir al Emporio Negro, y ya termino ahí, porque en el Emporio Negro hay cositas que quiero recoger y enseñaros. El Emporio Negro es un DLC que te añade objetos y te añade un mercader un poco raruno. Y hablo bastante despacito. Ya. Bueno, aquí he venido aquí porque tengo objetos de free, ¿eh? Armas y armaduras desechadas, pero están bastante bien. Lo único que todavía me queda un nivel para poderlas usar, pero bueno, están bastante bien. Las voy a coger todas. Y ¿qué más cositas? Bueno, hay por ejemplo objetos, la caja de los gritos, que podéis leer el lore, ¿vale? Está a veces gracioso, ¿vale? Esto es un poco curioso, un poquito largo para ponerme a leer. Esto lo dice mucho, o sea que no lo voy a... ¿Qué más? ¿Podéis pues interactuar con el mozalbete? No. Dice que no maltrate pues al mozalbete, que no está en Y aquí tienen un golem. Un golem de aquí del Emporio. Tadeus Gigantus Crumbum III. Bueno, a ver, ¿qué más cositas? Bueno, los precios son negociables. No, no son negociables. A lo que lo pone, te lo tienes que pagar. Pero quiero cosas de aquí. A ver, vende elixires de técnicas que te suben los talentos. Esto está muy bien, ¿eh? Y eso sí, se mantienen en todos los niveles. O sea, que no hay prisa por comprarlos. Vende algunos venenos que todavía no podéis hacer. Este, de hecho, hasta el tercer acto no se puede hacer, el veneno de hiel. Y lo vende. Y vende suspiros del hacedor, que esto lo metieron con el DLC y está muy bien. Porque antes, en el juego base, tú tenías que coger unos árboles de talento, unos talentos, y con esos tenías que apechugar. Por cierto, esto lo voy a vender. Tenías que apechugar con ellos, pero... Y esto también, porque tampoco me están gastando mucha vida. Entonces, cuando metieron el suspiro del hacedor, tú lo compras aquí, te lo bebes, y el personaje que se lo haya bebido se reinicia sus talentos, y eso está muy bien. Luego vende pociones de armadura de roca, que más adelante las aprendes a hacer. Bueno, lo que me interesa y por lo que vengo aquí es por no por las recetas, que bueno, tampoco están tan mal, sino por la runa de fortuna, que fijaos, de un pelo la puedo comprar. De un pelo la he podido comprar. Me la voy a añadir, la runa de fortuna, porque la puedo poner, por ejemplo, sobre todo si no tenéis el DLC de objetos de regalos y eso. Por cierto, está leyendo un libro el hombre, ahora mismo, vaya cara que tiene. Se la puedo poner a Barrick ahora mismo, y creo que más adelante, cuando entre en casa de nuestro tío y encuentre más objetos, pues encontraré más cositas. Aquí estas son armas de bastante buena calidad, muchas de ellas, aunque algunas son mejores que otras, ¿vale? Esta, por ejemplo, da experiencia, pero vale un pastón y da un más 1%, que tampoco es tanto. Eso sí, son las estadísticas bastante bien. También suspiros del hacedor aquí, y nada, pues es bueno mirar los inventarios de las cosas. Y como os decía, pues tiene objetos que tienen cosas de lore, ¿vale? No lo voy a leer. Este no. Este lo ha escrito Ferdinand Genitivi. Aunque una cosita aquí dice: ¿serán de algún familiar que sobrevivió a las lágrimas estas? ¿Algún noble con una residencia veraniega en la costa antiviana? Antes han dicho Antivano, cuando he hablado con el otro hombre. ¿Es Antiviano o Antivano? A lo mejor son dos gentilicios distintos, como kirguiso y kirguistaní, ¿no? Creo que del Kirguistán, que son los dos gentilicios. Pero bueno, yo es señor Antivano. Ya bastante
Bastante a lo mejor a alguien le cuesta encontrarme después de haber sido señor extemporáneo como para cambiarme al señor Antiviano. Señor Antivano, que es más fácil de escribir. De Antiva, una región, un país de aquí. Esto sí que lo voy a leer, ¿vale? Esto voy a leer lo de Andraste en descanso desnuda, que está invisible en teoría, aunque la vemos, ¿eh? Nosotros la vemos aquí perfectamente. ¿Puede yacer la piedra con un propósito? ¿Puede indicar una salvaje disposición femenina y una virtud inspiradora al mismo tiempo? Este es el reto al que se enfrentaba el escultor Arwan de Glass, artesano e hijo de la emperatriz Eugène de Orlé. Era una ardua tarea en unos tiempos de grandes excesos a la que supo responder con las reservas de una nación y una pasión malsana. El tema que eligió, Nuestra Señora, pero no de la manera en la que está representada en la cultura tradicional. Una loca ambición de Arwan imaginó una Andraste sin símbolos bélicos y desprovista de las prendas con las que se vistió al morir. Era una representación viva, autoritaria y obscena, pero a la vez inspiradora. Al mirarla uno quedaba embelesado tanto física como espiritualmente. Fue este efecto sobre el espíritu el que alarmó a los oficiales de la capilla, aunque a ellos también los afectaba. Aún así no podían aceptar la idea de que Nuestra Señora tuviese un atractivo tan básico. Como no era posible destrozar la obra sin poner en peligro el equilibrio entre el imperio y lo sagrado, se produjo una censura disfrazada de homenaje. Los encantadores tuvieron que ampliar el manto etéreo que ocultaba el velo, envolviendo en una especie de capa. Nuestra Señora sigue en la piedra y en este mundo, pero los ojos de los mortales ya no pueden contemplar su tesoro y su gloria. Está, en todos los sentidos, cubierta por un velo. Como todas las cosas, las consecuencias no buscadas sacan de quicio a los que tienen intenciones puras. Habría sido mejor cubrir la modestia con una sábana gruesa que se pudiera retirar para estudiar las técnicas. Ahora, la habilidad del escultor solo puede apreciarse con el tacto, definiendo las formas con íntimas caricias. Toda clase de relaciones han surgido de manos tentadas y un inocente deseo de claridad. De arte y vergüenza, maravillas prohibidas de la fe de Foisil de Petit Forêt, traducido por el bardo Filia. Please, don't fondle and trust. La palabra que he usado no es tocar, es toquetear, no toquetees Andraste, porque claro, parece ser que muchos, cuando está esta estatua invisible, pues tienen las manos un poquito largas. Esto yo creo que está inspirado en la Venus de Milo, que creo que también, bueno, pues el escultor que la hizo, no sé si era Lisipo, puede ser. El caso es que el escultor que la hizo con tanto detalle que más de uno, pues parece ser que le ponía a acercarse a ella. Y bueno, pues parece ser que incluso se dice que tiene una mancha de alguien que hizo el 5 contra 1 delante de esa estatua. Bueno, cositas de historia del arte que aprendís con el señor Antivano, porque soy un hombre refinado de Antiva. Y nada, aquí lo vamos a dejar en el Emporio Negro. Espero que os haya gustado. Espero que pues me disculpéis de pues el haber colgado y retirado el vídeo anterior, pero lo quería con calidad, ¿de acuerdo? Media. Entonces nada, pues aquí lo dejo y continuaremos visitando pues más adelante el juego. Con los otros actos, por cierto, creo que se despejan más cositas que podéis investigar aquí. Y por cierto, ¿funcionará aquí la runa? Dice, no mires intensamente a eso, aunque pensándolo mejor sí hazlo. ¿A qué es eso? A este espejo, el espejo de transformación. Aquí os podéis cambiar el aspecto si queréis, ¿vale? Pero bueno, yo no lo voy a hacer, que se parece a Muza Morcato, la protagonista, por eso he elegido este aspecto. ¿Y aquí funcionará esto, como digo? You show admirable restraint, Bethany. Sí, For a mage, you mean? I could also say for a hawk, but yes, for a mage. You have a sword. Why aren't you killing someone right now? Fair point, but I can put my sword down. Believe me, I have tried. Lo mejor es que uséis esta runa cuando queréis exprimir todos los diálogos, ¿vale? Cuando creáis que no sabéis si han hablado todo o le quedan cositas por hacer. ¿Te un poco la araña? No, aquí no va a encontrar nada, tiene que ser en ciudad. Bueno, pues nada, lo vamos aquí dejando, espero que os haya gustado. Que por cierto, Eris, ¿dónde se ha quedado Eris? La voy a tener que llamar otra vez, no es que valga mucho dinero, pero... A veces es que se quedan en la puerta. Sí, aquí está. Se ha quedado en la puerta porque no quería... Le daba miedo el amigo este. El anticuario este, ¿no? ¿Cómo se llama? El Xenon. Ah, mira, manda un códice. No sé si experiencia. Aquí os lo dejo que lo leáis ya por último, antes de cerrar el vídeo, ¿vale? Y le dejo que hable el hombre. Muy bien, pues nada, lo dejamos, chicos. Espero que os haya gustado, chicos, chicas. Y en la próxima, capítulo 4, y seguiremos haciendo misiones y iremos a la casa para equiparnos, a la casa de nuestro tío, que ahí hay muchas
bagatelas y cosas curiosas. Nos vemos, chao.